muchas gracias por venir. Esta es una nueva charla. Siempre hablamos de charla de cine, en este caso es charla de historieta y serie. La verdad es un placer poder hablar sobre, me parece, El Eternauta y todo, obviamente, la obra de Oesterheld y Fernando López. Y la posibilidad que nos brinda, ¿no?, la serie Netflix para bueno, volver sobre esta historieta y también hablar, obviamente, de la adaptación audiovisual de alguna manera. Para mí es un placer contar con la presencia de María José Santacreu. Ya estuvo por acá hace un par de años, no como invitada a una charla, sino cuando estuvo Lucrecia Martel. Pero bueno, es un placer que esté acá María José. Aparte, un poco la idea original de la charla surge a partir de la lectura de su crítica en Brecha. Bueno, después contar también con la presencia de Ramiro Sanchís, escritor, periodista cultural, traductor, agitador. Y bueno, la verdad, muy contento que estén acá. Y también, obviamente, Nicolás Peruso, dibujante, guionista, autor de muchas historietas. Y yo sé muy poco de ti, pero sé que realmente... Hablamos de música mucho con Ramiro. También has tenido que ver con la última película de Pablo Stoll, yendo un poquito al cine. Eso. Estuve trabajando en toda la parte de preproducción, hice todo lo que son arte conceptual, que son como ilustraciones de algunas escenas clave antes de que se empiece a filmar una película, y después trabajé en muchas secuencias de storyboard, que para los que no saben es algo muy parecido a una historieta, un poco más rudimentaria, que también suele hacerse en otra clase de cine, generalmente los cines que requieren efectos especiales o maquillaje. Habitualmente el cine uruguayo, como son personas hablando, los storyboards suele resolverlos el mismo director, a veces con fosforitos, porque simplemente sabiendo cuándo acercar y alejar la cámara alcanza, pero como esta película iba a requerir un montón de efectos y sobre todo un montón de planificación previa a la hora de rodar cada escena, hicimos un montón de trabajo. Yo estuve 7 años en la película y la película cambió tanto en esos 7 años que el guión original que él había concebido finalmente no lo pudo filmar, encima lo agarró la pandemia, con lo cual lo que decidimos es hacer una novela gráfica del guión que no pudo filmar. Entonces salieron casi que en simultáneo la película que pudo hacer y el cómic de la película que no pudo hacer. Bueno, así que bueno, les invito también a la posibilidad de acercarse a esa historieta. Sí, yo quiero decir que queden actas que acaba de decir que el cine uruguayo es gente hablando. Iba a decir Talking Heads, pero iba a sonar muy snob. Bueno, quizás mi rol acá simplemente es invitarlos a conversar y capaz que guiando un poquito nomás. A mí me parece que lo primero es empezar un poquito a hablar un poquito de la historieta, una historieta que se transformó en algo mítico, ¿no? Y quisiera que me contaran o que me dieran su impresión con respecto a la historieta en sí. ¿Qué piensan, ¿no? Si es realmente tan buena, si tiene que ver la historia de Oesterheld y todo lo que pasó después con su propia vida, que la convirtió en algo también tan como de culto, y que me hable un poco de los valores que tiene la historieta para luego ir avanzando, ¿no? Bueno, El Eternauta es un clásico de la historieta no solamente latinoamericana, sino, digamos, trascendió fronteras muy pronto. Y Oesterheld es, en mi opinión y en la de muchos, uno de los guionistas más importantes. Tiene una habilidad como guionista, yo diría que para quienes tenemos mi edad o más, que nacimos y crecimos leyendo libros de Salgari, de Verne, de todos los grandes narradores de aventuras, creo que Oesterheld logra con sus guiones capturar la atención de los lectores, o incluso Robinson Crusoe, al que El Eternauta le rinde también homenaje. Creo que logra con unos recursos muy escasos, que es escribir un guión en globitos o en pequeñas descripciones en los cuadritos, logra transmitir no solamente el sentido de la aventura, sino también mantener al lector totalmente amarrado a lo que está sucediendo. En mi caso particular, yo leí El Eternauta varias veces por diversas circunstancias.
la última vez que la leí obviamente fue porque quería tenerla súper fresca para ver la pellejería que iba a hacer Netflix, entonces la leí un poquito antes y me sorprendió incluso a mí misma que empecé, bueno, es un libro grande y bueno, empecé como un poco, bueno, otra vez y al poco tiempo ya estaba totalmente atrapada de nuevo por la historia y como si fuera la primera vez que la estaba leyendo. Yo creo que eso es como muy difícil de lograr, o sea, podrá decir Nicolás mucho mejor que yo lo que implica escribir un guión de historieta y la interacción que tiene el guión con el dibujo, pero creo que no es nada menor ver que con una breve frase la historia empieza como a desarrollarse y a andar, ¿no? Entonces creo que esa habilidad que tiene Oesterheld es única. Realmente yo no puedo más que maravillarme cada vez que leo alguna historieta de él. No sé qué opinan ustedes de sus Vamos habilidades. en este orden. Yo leí el Eternauta. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Ana Gabriel, por ahí, que también participó, y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos un sábado a las 11 de la mañana. Yo sí, me encuentro extraño eso, pero muchas gracias. Después de cierta edad deja de ser un horario tan inhóspito como cuando uno es joven. Yo pienso que se están levantando mis hijas y que ya se me terminó el sábado de mañana, que es cuando leo un poco más. Yo durante muchos años conocí los sábados de mañana, pero porque eran la continuación del viernes de noche, pero ya no sucede. No, eso creo que no. No. No sé, es la prehistoria. Bueno, no, a ver, yo llegué al Eternauta muy tarde. Tengo quizá un poco la misma formación como lector que decía María José, o sea, leyendo de chico Verne, etc. Luego empecé a leer ciencia ficción y mi entrada a la ciencia ficción vino también de la mano de autores que no tenían una gran apreciación entusiasta por el cómic o incluso por lo que en ese momento era el cine de ciencia ficción, y hasta mis 15 o 16 años, o sea, mi etapa más formativa de ciencia ficción, no estaba especialmente interesado en la historieta de ciencia ficción o lo que fuese. Sí había estado interesado antes en el cómic de superhéroes, y sí me gustaba también en su momento el cómic de superhéroes con énfasis en los de ciencia ficción, qué sé yo, Cuatro Fantásticos o Linterna Verde, etc. Pero tuve como un vacío ahí en mi formación con respecto a la historieta hasta que conocí ya una historieta más, estamos hablando de los años 90, entonces podría decir contemporánea, que era la historieta de Fierro en los años 80, la revista Simoc, etc. Y ahí me empecé a interesar en la historieta, cosa que seguía haciendo y después volviendo a alguna versión de cómic de superhéroes o lo que fuese. Y en algún momento de eso, tardíamente, digo a los 20 y tantos, o capaz que hasta más, ahí leí el Eternauta. Y a mí no me impresionó. O sea, sí pude ver de alguna manera sus méritos, su impresionante lugar histórico innegable. Me pareció que veía de alguna manera, o trataba de ver, o hacía el esfuerzo, no sé si eso es posible del todo o no, de ver cómo pudo haber sido recibido eso en el 57, 58, 59, cuando fuera que se leyó primero. Pero a mí no me movía a rasgarme las vestiduras, digamos, ¿no? O sea, no me generaba una pasión por eso, como sí me generaban otras cosas, sean de libros de ciencia ficción, de películas, de cómics o lo que fuese. Entonces siempre tuve en mi nivel, no racional, porque yo entiendo todo lo que dice María José y seguramente lo que va a decir Nico, pero a nivel afectivo yo no tenía un lugar especial, ni tengo un lugar especial para el Eternauta, como si, insisto, lo tengo para otras cosas. Por supuesto, reitero, entiendo sus bondades. ¿Y por qué eso me pasa? Bueno, no sé, creo que tiene mucho que ver con cierto tipo de ciencia ficción que siempre me gustó, del cual el Eternauta no es del todo parte, ¿no? A la vez creo que tengo también alguna idea más o menos vaga sobre cómo funciona ese tipo de ciencia ficción, digamos de invasión extraterrestre, en esas épocas, y mis referentes no son el Eternauta, sino otras obras que de algún modo intentan desarrollar el tema quizá de otra manera. Sin negar, insisto, sus bondades sus virtudes como
como historieta. Por supuesto el arte gráfico es maravilloso, no cabe duda, pero a mí no me mueve a la pasión, digamos. Creo que hay mucha gente que sí la mueve a la pasión y viven del otro lado del río. Entonces, creo que eso es un factor que inevitablemente vamos a tener que tener en cuenta. Yo sin duda lo considero una obra maestra de la historieta latinoamericana, etcétera, argentina, rioplatense, como lo quieran llamar. Sin duda es un cómic fundacional, es un cómic de gran importancia histórica, todo lo que sea. A mí es como que me dicen, hasta ahí voy. No le rezo al altar de Juan Salvo todos los viernes por la noche con Juan del Truco. Y luego vi la serie, que supongo que la vamos a dejar para después. Así que, bueno. Bueno, a la hora de encarar la obra de Oesterhel, ahora vamos a hablar en particular del Eternauta, pero si uno la expande un poco más a lo que él hizo con Mort Cinder, con Ernie Pike, o con el Sargento Kirk, con toda su obra, él tiene como 2 o 3 pecados que para cierta academia o cierta gente que estudia letras, entre comillas, un poco más serias, son como 3 pecados mortales. Por un lado, el señor escribía aventuras, un género siempre ha sido denostado. Encima le escribía aventura juvenil, un público que siempre se ha considerado mucho menos sofisticado. Después uno es grande y lee libros de cosas un poco más trascendentes. Y encima lo hacía en historieta, que sobre todo en esta parte del mundo, no tanto en Europa o en Japón, pero de Norteamérica bajando para acá, la historieta siempre ha sido una cosa de segunda. De hecho, Ricardo Alfonsín, el hijo de Raúl Alfonsín, él contaba que su padre, cuando lo encontraba leyendo historietas, se las rompía en 1000 pedazos y lo mandaba a leer libros. Porque obviamente existía una distinción enorme entre estar perdiendo el tiempo con estas porquerías que tenían dibujitos y con letritas. Probablemente Ricardo, cuando era niño, leía algo bastante parecido a esto, Las Horas Cero, porque una cosa que tenemos que entender a la hora de encarar el Eternauta es cómo fue concebida la obra. Ahora nos han llegado estas ediciones cada vez más lindas, pero originalmente se publicó de esta forma. Probablemente todo, porque estoy viendo que no hay muchos menores a 40, hayamos visto revistas de Isidorito o de Patoruzú, que eran revistas que estaban pensadas para leerlas y tirarlas, porque de hecho a la segunda lectura se empezaban a deshojar y a la tercera eran tan amarillas que era como la mitad de las cosas que aparecían ni siquiera se terminaban de entender. La Hora Cero semanal, en donde se publicó originalmente el Eternauta en el 57, tenía ese formato. Estaba pensada para ser consumida todas las semanas en capsulitas de 5 capítulos y para leerlas y tirarlas, no tenía ningún valor para guardarla. De hecho, la obra, hoy leída en su conjunto, se resiente un poco con eso porque cada 3 o 4 páginas tenemos que los personajes vuelven a repetir lo que estaban diciendo. De hecho, una de las cosas interesantes que tiene esta edición, que es una edición facsimilar que salió hace unos 5 o 6 años, es que lo que hace es recuperar los encabezados que luego acá se modificaron, se recortaron viñetas, se reformularon páginas. Y otra de las cosas que sucede es el volumen de texto, a diferencia de lo que es una historieta de los últimos 30 años o 40 años, donde el volumen de texto ya es un poco menor, es un poco más amable para el lector, en donde uno puede ir siguiendo la historia en una conjunción un poco más sinérgica entre lo que es el texto y lo que es el dibujo. Oesterhel en un momento explica y sobreexplica, pero uno tiene que entender la lógica en donde un niño que iba a los kioscos todas las semanas, pero que quizá se había salteado 2 semanas, o un tipo que estaba por entrar a laburar y compraba una Hora Cero semanal, se había salteado 3 o 4 capítulos, tenía que seguir enganchado y no abandonar la historieta para siempre. Es interesante eso que decís, que vos llegaste al Eternauta de forma tardía, porque tenemos más o menos la misma edad, y en realidad en la década del 90 fue bastante complicado conseguir el Eternauta. De hecho, la edición que tiene acá María José es una edición pirata, y esto, yo no traje justo mi edición original, pero esta es un Eternauta parte 2 que salió a comienzos de los 2000, que dice única edición legal, una cosa como más argentina imposible, y es porque en los 90 había un montón de ediciones no legales del Eternauta, porque había quedado como en un limbo, y recién... Había un problema de derechos muy grave, producto del asesinato de toda la familia de Oesterhel, que dejó a la viuda en una situación económica espantosa, y Ediciones Record le compró los derechos de una manera totalmente, o sea, los regaló por necesidad. Luego hubo un larguísimo juicio en el cual ella gana y recupera los derechos del Eternauta, porque bueno, se aprovecharon de esa desgracia para quitarle un poco... Claro, y las ediciones... Eso llevó a que no se publicara porque hubo una batalla legal
Sí, en realidad no es que no se publicaran, sino que se publicaba de forma pirata. Bueno, claro. Claro, y acá en Uruguay en realidad, yo la primera vez, yo había escuchado El Eternauta, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero hay un montón de confusiones respecto a lo que es y lo que no es El Eternauta, y si a su autor lo desaparecieron por esta historieta que escribió, qué tiene que ver Néstor Kirchner con todo esto, por qué sale Néstor Kirchner vestido como Juan Salvo, capaz que después podemos hacer como una especie de cronología para entender un poco por qué cada vez que se habla del Eternauta en Argentina todos se ponen a pelear a los gritos y se acusan de que uno eran terroristas y que Westergel era no sé cuánto. Eso capaz que lo acomodamos ahora un poquito después. ¿Podría circular algunos sobre el contrario? Sí, claro. Yo los hago circular un poquito. Estos son los... Estas son ediciones, la revista Hora Cero era una antología, es decir, el Eternauta se publicaba de a 4 o 5 páginas, había otras historietas, pero el formato era parecido a este, el papel era bastante más malo, pero lo interesante es que así se publicó originalmente. Pero volviendo a eso, a mí lo que me sucedió fue que en la década del 2000 y fines de los 90 existieron algunas continuaciones, obviamente ya sin Westergel, y no sé si vos ibas a Lecturas, que era una tienda de cómics en aquella época, existían algunas de esas y yo no entendía por qué era como la historieta más mítica en la historia argentina, porque me parecía que era una cosa muy extraña. Era un Solano López ya bastante grande dibujándolo con otros guionistas, y fue recién a comienzos de los 2000 cuando se logró resolver todo este problema legal, en donde empezaron a aparecer las primeras ediciones nuevamente autorizadas por la familia y cuidadas, y ahí fue cuando llegué por primera vez al Eternauta y quedé maravillado. La verdad es que me pareció una obra superior. Comparado yo en esa época capaz que tenía un poco menos de bagaje. También hay que entender eso, es una obra juvenil, está pensado para lectores de 12 años, creo que resiste también el paso del tiempo y también resiste la lectura de un adulto, pero siempre hay que entender eso, que está concebido para un niño, y me parece que una de las cosas que más impacta es el desarrollo de los personajes, especialmente considerando lo que era la historieta en aquella época, fines de la década del 50, cómo se planteaban los personajes, que eran casi que arquetipos que iban repitiendo cosas, y cómo a la segunda o la tercera página ya te olvidaste que es una historieta de hace 60 o 70 años y ya estás completamente inmerso en esa situación claustrofóbica que están pasando esos 4 o 5 personajes, y de ahí en adelante arranca la aventura. No sé si... No, yo quería retomar un poco lo que decía Ramiro y tirarles acá un desafío, que es que para mí, bueno, el tema de la ciencia ficción es algo, es como el MacGuffin de la historia. O sea, yo no considero que sea como una historieta de ciencia ficción. Evidentemente tiene muchos elementos de ciencia ficción, hay una invasión extraterrestre, hay un montón de tecnología y cosas que pasan que no se entienden, o cómo logran esto los invasores, pero creo que en realidad la estructura que tiene es mucho más una historieta, y que tiene mucho más sentido una historieta más como de guerra, ¿no? De invasión, de defenderse con el invasor, de quiénes son, que una historieta que gira en torno a... porque uno al final nunca sabe para qué invaden, por qué invaden, o sea, no hay un desarrollo de ese digamos, bueno, son unos extraterrestres que tienen este fin, más allá de invadir y que se generen un montón de batallas en locaciones argentinas, que fue una de las cosas que logró capturar muchísimo la imaginación de aquellos chiquilines argentinos que leían una historieta y que las batallas ocurrían en lugares sumamente reconocibles. Una de las virtudes que tiene Westergel, porque como decía Nico, es una historieta para niños, pero está lleno de recursos narrativos, me parece, la historieta, que es lo que hace de Westergel un gran narrador, que bueno, que la historieta empieza con una cosa metaficcional, o sea, es un guionista de historietas, uno diría que Germán Westergel, que está en su casa, y de repente en esa silla vacía se siente un ruido, la silla hizo un ruido, y se materializa a alguien que a la postre es Juan Salvo, y ahí él le explica que él es un viajero en el tiempo, que ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, pero el que mejor lo describe es uno que le puso un filósofo de fines del siglo XXI, o sea, que está por ocurrir ahora. Le van a poner el nombre de El Eternauta, que es un viajero en la eternidad, y él está atrapado en una especie de loop temporal que lo hace rebotar de aquí para allá, y hay que leer toda la historieta para enterarse cómo pasó eso, de haber quedado en esa especie de viaje en el tiempo.
Entonces, lo que hace Westergel es poner un montón de recursos, entre ellos de la metaficción, que todavía no sabemos si la serie lo va a tomar o no, por ahora no lo ha tomado. O, por ejemplo, poner un periodista, ¿no? Que eso es tal cual una cosa de batalla, de los relatos de guerra, ¿no? Pone un periodista que va nombrando las batallas, es una de las cosas que están buenísimas de la historieta y que captura. Yo capaz que no la leí de niña, ¿no? La historieta, pero que captura la imaginación, que él va diciendo, esta es la batalla de River, ¿no? Porque ocurre en el Monumental, en el estadio. Y va haciendo lo que hacen los créditos de guerra, y él tiene una visión histórica. Él dice, mis páginas las van a mirar a trasluz los historiadores, porque está narrando en tiempo real lo que está sucediendo y nombrando, ¿no? Y dejando registro. Y esos son recursos que Westergel, yo me lo imagino como que se le ocurrían, que era una persona llena de recursos, pero que la historia iba hacia adelante y él iba plantando esas cosas porque era necesario, como decía Nicolás, mantener la atención de las personas y ir construyendo una historia que semana a semana se publicó a lo largo de 100 semanas, creo, o algo así. Claro, entre el 57 y el 59, y hay que entender que probablemente Westergel tuviera una idea general de hacia dónde quería ir, especialmente por cómo comienza la historia. Él más o menos probablemente tuviera claro el final, pero seguramente él fue acomodando un poco el relato. Entonces se nota que por esa lógica serializada la historia empieza a mutar. Él inclusive en uno de los prólogos, que creo que no está, en esta seguro que no sé si en esta edición está, él explica que originalmente él había concebido esta historia como una especie de Robinson Crusoe, sí, personas aisladas en el medio de la nada. Pero en la mitad de la historia empieza a virar hacia una historia bélica. Y los elementos de ciencia ficción empiezan a aparecer en el tercer tercio de la historia, con lo cual no se sabe si eso fue una planificación, pero por la lógica de cómo él escribía todo, porque aparte del Eternauta, él escribía todos los guiones de su editorial, con lo cual escribía un montón de cosas todas las semanas. Seguramente él fue como improvisando un montón, y eso se puede notar un poco cuando hoy en día lo leemos todo de corrido y no de a 5 páginas por semana durante 3 años. A ver, yo qué sé, yo creo que difiero. Con respecto a lo de la ciencia ficción, será que yo lo leo así, pero para mí es de ciencia ficción desde el principio. O sea, cuando Favalli dice nieve radioactiva, eso ya es ciencia ficción para mí. Por supuesto, luego hay más énfasis. Yo ahora viendo esto, yo lo leí en esta edición, ¿no? O sea que cuando digo tardío debo decir bastante tardío, ¿no? 2006. Mira, bueno, entonces yo igual yo lo leí en 2006, así que todavía debo haberlo. Acá está, mira, 2011. 2011. Está, 2010 el copyright de Westergel, 2011 la edición, es una edición española. Bueno, yo compré esto en algún momento, 12, 13 quizá, y lo leí ahí. Entonces no podía sacarme de la cabeza leerlo como ciencia ficción, buscar el tema del Eternauta, de que no sucede. No estoy diciendo esto como crítica, estoy diciendo esto como mi relación con esto. O sea, mi relación con esto, a mí no me importa la historieta, me importa la ciencia ficción. Sí, debo decir, perdón, ¿no? Ramiro escribe estos libros de ciencia ficción. Dije, algunos. Tráemelo, claro. Esto es una novela que se llama La historia de la ciencia ficción uruguaya. Es una novela. Es una novela. Que voy a leer después. Para que ustedes, para quienes no no lo conozcan a Ramiro. Me interesan muchas cosas, entre ellas la ciencia ficción, pero si pienso en mi relación con el Eternauta, yo no lo leí pensando en, a ver, vamos a buscarle lo formal a la historieta. Yo creo que por eso está Nico acá. O sea, yo lo leí diciendo, a ver esta historia que hace con la idea de ciencia ficción. Para mí, una invasión extraterrestre, hay 4 o 5 asuntos de la ciencia ficción, ese es uno de ellos. Primer contacto, invasión, tipos de invasión, ahí podemos hablar un montón de cosas. La serie que hace con eso, 1000 cosas, creo que hay todo un tema por ese lado. Y yo la leí así, o sea, entonces yo la leí como, a ver, ¿qué hace esto con la ciencia ficción? Por supuesto, hay muchas lecturas posibles, lo de Robinson Crusoe, la catástrofe, los sobrevivientes, lo que muy bien dice María José, de leerla desde el punto de vista incluso más allá de la historieta, pensándola como narrativa en general, sin duda. O sea, si uno se pone a leerla desde ese punto de vista y a estudiarla así, estoy completamente de acuerdo. En mi experiencia vital nunca tuve necesidad ni ganas de ponerme a leerla así.
O sea, si mañana alguien me paga por hacerlo, lo haré con mucho gusto y desempolvaré bibliografía y haré algo. Pero hablando desde mi experiencia, nada más del lector. ¿Ah? Yo la leí como, opa, vamos a leer el gran clásico de la ciencia ficción argentina de historieta. Buenísimo, sí, entiendo por qué es un gran clásico. Como ciencia ficción, no, dame otra cosa. ¿Ah? ¿Y por qué? Y bueno, cada uno tiene su recorrido, su camino, lo que le gusta, lo que no. No estoy ni ahí generalizando ni pensando en hacer afirmaciones a gran escala al respecto. ¿Ah? Si hago una es para resaltar, sí, por supuesto, su valor histórico. ¿Ah? Pero como ciencia ficción, a mí no me interesa. A mí me interesan otro tipo de encares de estos asuntos. De lo que son los extraterrestres, invasiones, primer contacto, lo postapocalíptico. Todo eso me interesa desde otros puntos de vista. Capaz que es porque tiene razón, capaz que al final María José, y no es el punto. Entonces, claro, algo en mí como lector dice, no, entonces me voy a otro lado. Pero igual creo, y sobre todo en la serie, porque la tengo más fresca, porque la terminé de ver ayer, creo que olvidándonos del impulso, del tropismo, del deseo de valorar, sea para lo súper positivo o para lo negativo, si alguien tuviera la idea de que no está buena, que no creo que alguien haya dicho jamás que esto no está bueno como historieta, yo no lo digo ciertamente, más allá de eso creo que hay un montón de cosas que podemos hablar de lo que esta historieta y su adaptación de Netflix piensan de la alteridad, de la organización social y de un montón de cosas que están acá y que están en la serie y que además me parece que está bueno pensar cómo la serie toma cositas que están acá. No sé, Nico, ¿vos qué opinás con respecto a qué tanto vieron la remake de la que hizo Estergel después, o qué tanto los pudo haber influido la segunda parte? No sé, yo no lo sé. Pero que de alguna manera la serie toma esto y lo pone en una especie de caja de resonancia y multiamplía cosas, y las exacerba un poco, las radicaliza un poco, y ese es el producto que vemos en Netflix y sobre el que tenemos que hablar también. Entonces, ahí hay temas. Yo lo de valorarla, ya está, yo ya dije mi punto. O sea, y mi punto no es universal, es lo que yo siento. Sí. Me da la impresión de lo que tú decís es que no te gusta porque no entra en esa clasificación. No es que no me gusta, no es que no me gusta, a mí me gusta. No me parece maravillosa. Claro, pero porque no entra no encaja dentro del concepto de ciencia ficción. No, para mí es ciencia ficción. Porque puede no encajar exactamente, pero puede tener valores. No, los tiene. Eso es lo que me da la impresión de lo que tú decís. Entonces me estoy explicando mal. Para mí los tiene como valores, tiene un montón. No voy a repetir los que dijeron ellos, pero los repetiría. Para mí es obviamente ciencia ficción. O sea que si yo la quiero clasificar, si yo le quiero poner una etiqueta, no tengo duda. O sea, yo me he peleado con gente argumentando que nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez es terror. Para mí es obviamente terror. Yo, o sea, no tengo duda de poner esa etiqueta. Si quieren hablar de las etiquetas y bueno, sí, vamos a cantar Kumbaya y decir que no hay etiquetas. Pero más allá de eso, yo pongo la etiqueta, obviamente la pongo. Más intensamente incluso que capaz que otras personas. Lo que pasa es que la ciencia ficción tiene dos problemas, básicamente. Uno, que en realidad vos no la podés definir. La ciencia ficción como género se puede definir más o menos ahí entre fines de los años 20 y principios de los años 50. Luego eso se explota y hay 20.000 cosas que para unos son ciencia ficción y para otros no. Crash, de J.G. Ballard. Yo no dije que sea... No, ya sé. No era central. No te señalé a vos como señalé como a esa dirección como hipotético contendiente. No, yo creo que la ciencia ficción es muy difícil de precisar como género. Hay otros géneros que se pueden definir fácilmente. En la ciencia ficción no. Entonces ahí ya tenemos un asunto. Pero también pasa que la ciencia ficción tiene una suerte de, como el metal, tiene muchos subgéneros. Heavy, trash, speed, coso, mojo. Bien, entonces, dentro de todos esos subgéneros, hay algunos que me gustan más que otros. Y el Eternauta toma uno de esos subgéneros, que es el de la invasión extraterrestre, o el del primer contacto, o el de ambas cosas, y lo desarrolla de una manera, sí, sin duda, propia de su época, o de cómo se estaba tratando de hacer en Argentina, que por fuera de la circulación que ahora podemos entender como canónica principal del género, que es la bien anglosajona en ese momento, o soviética, si se quiere, y lo hace a su manera. Esa manera, a mí como lector, no me interesa tanto como si me decís,
yo qué sé, Amo de Títeres de Robert Heinlein, por decir una estrictamente, no, un poco anterior, pero casi contemporánea. ¿Ah? O Starship Troopers, también de Heinlein, ¿ah? Que es otra cosa, pero tiene puntos en común. Entonces, hay cosas que a mí, en ese subgénero de la invasión extraterrestre o del primer contacto, me interesan más en otras obras, ¿ah? Que en El Eternauta. Pero eso no tiene importancia, porque eso a mí no me lleva a decir que es buena, mala, mejor, peor. Simplemente me parece que hay un montón de temas vinculados con el concepto, si se quiere hasta especulativo, de lo que es una invasión, de lo que es un primer contacto y de lo que es un alien, que están súper interesantes para pensar y que podemos incluso pensar en cómo los trata Oesterheld y cómo los trata la serie, y ahí creo que tenemos algo que a mí, en lo personal, con esto redondeo, me interesa mucho más que decir viva el Eternauta o el Eternauta no me interesa. No sé si querés contestarle algo. A mí me interesaba también que hablaras un poquito de las otras historias posteriores de Oesterheld del Eternauta, ¿no? O sea, que en los años 70 su historia, su biografía se va radicalizando y también su obra. Sí, así es. Me quedé con el comienzo de tu respuesta. Vos empezaste diciendo, yo me he peleado con gente que tendrías que mandarte a hacer una remera, porque casi que podrías explicar a casi cualquier cosa. Tenía un amigo que decía que yo tenía que poner como un hashtag haciendo amigos por el mundo. Bueno, sí, yo me he peleado con gente que me parece buenísima. Resulta que voy a enganchar un segundo con esto que decía y enganchamos con las siguientes interpretaciones y capaz que vamos un poquito para atrás y para adelante para poner en contexto de lo que estamos hablando y del autor que lo escribió. Hay una cosa interesante respecto al debate sobre la ciencia ficción, y es que, al menos en mi caso, la ciencia ficción que a mí más me interesa es la ciencia ficción en donde el autor está tratando de explicar o de entender su tiempo usando la ciencia ficción. Del mismo modo que George Lucas intentó explicar la guerra de Vietnam por medio de Star Wars, es decir, uno de niño veía naves espaciales y espadas de luz, pero había como cierto trasfondo en donde George Lucas, sobre todo en la década del 70 y en el contexto de lo que se llamó el nuevo cine americano, de gente que estaba un poco descreída después del Watergate y la guerra de Vietnam, él llevó lo mismo a una fábula espacial para niños, algo que estaba viviendo en ese momento en su sociedad. Entonces Oesterheld, cuando publica esto en 1957, Argentina está viviendo un periodo movido, como suele pasar en Argentina. Perón había sido derrocado un par de años antes. Nos quedó, a quienes seguimos un poco su carrera, esta idea de que Oesterheld era una persona radical de izquierda. En los hechos, él, cuando comenzó a escribir El Eternauta, él podríamos clasificarlo como un desarrollista que seguía las ideas de Frondizi, una especie de progresista. Siempre es un poco complicado catalogar ideológicamente a la gente en Argentina porque suelen tener como unas categorías que a veces no aplican al resto de los países, pero claramente no era una persona peronista, él era una persona de clase media alta, jugaba al tenis, por ejemplo, con lo cual probablemente no tenía mucha simpatía por el peronismo, pero en el transcurso del desarrollo de esta primera parte del Eternauta, hay que aclarar que la serie de Netflix hasta ahora está basada en la obra original, no ha encontrado demasiados guiños a la remake, la secuela, de la cual voy a hablar ahora en un segundo. Pero ¿qué sucede? En el transcurso de todo eso cae la Revolución Libertadora, que es el golpe de Estado que derroca a Perón en el 55, y al menos en el comienzo lo que intentó hacer el frondicismo, de hecho la única referencia política que yo le encuentro a la obra original es una pintada que dice Frondizi presidente, ni siquiera se ve completa, pero se intuye que es eso. Frondizi tenía diálogo con Perón, que estaba proscripto, y el ideario, o sea, a lo que se intentaba aspirar era a que el ejército argentino, que tiene un rol preponderante en esta obra, lograra como aunarse con la clase media que está representada en nuestros protagonistas. Juan Salvo es un pequeño burgués que tiene una fábrica de transformadores. Tenemos un profesor universitario, que en esa época todavía era gente que vivía bien con su sueldo. Eso hoy en día sí es ciencia ficción. En esa época aún probablemente sea como lo que peor ha envejecido. Tenemos un trabajador bancario, un jubilado que hace violines en su tiempo libre, pero también más adelante empieza a aparecer un tornero, un trabajador que probablemente sí sea un peronista. Entonces, la idea de Oesterheld es como, miren, tenemos como un enemigo en común o algo que es una causa nacional argentina en donde puede aunar todo esto. En el transcurso de la década del 60, Oesterheld y junto a sus 4 hijas empiezan a radicalizar
su pensamiento, empiezan a militar en una agrupación revolucionaria armada, en Montoneros, y su obra empieza a reflejar eso. Ya en la década del 60 él hace una biografía de Evita y del Che Guevara, que ahora afortunadamente se vuelven a conseguir. La del Che especialmente es alucinante, está dibujada por Alberto Breccia y por Enrique Breccia, padre e hijo. De hecho, la de Evita aparte tiene una subhistoria alucinante, porque el golpe anterior, el de la década del 60, el de Onganía, en un momento se entera que Breccia estaba dibujando esa historieta, quiere ir a su casa a decomisarle las páginas, logran enterrarlas para lograr que no se las decomisen. Esa historieta sobrevivió a nosotros de casualidad. Y en ese contexto, en 1969, Oesterheld escribe una remake del Eternauta. Y acá hay una cosa que sí me parece interesante, porque hubo algunos debates respecto a si la serie debía estar ambientada en los 50, como fue concebido originalmente o no. Bueno, Oesterheld saldó esa discusión en el 69, porque él, cuando hace su nueva interpretación del Eternauta, la ambienta en su presente, con lo cual él consideró que era una historia que perfectamente podía sobrevivir al paso de las décadas. Y hace una cosa interesante. Para empezar, hay como una curiosidad histórica, y es que se publicó también serializada como la original, pero en la revista Gente, la de Chimentos. Entonces la gente compraba la revista Gente y ojeando aparecía Susana Jiménez con Monzón, no sé qué, y de repente le apareció una historieta que ya no era la original, que tenía un dibujo mucho más clásico, sino que era Alberto Breccia, un dibujante nacido en Uruguay, casi que por accidente, en realidad hizo toda su carrera allá en Argentina. Estaba en su etapa de mayor experimentación. A quienes nos gusta el dibujo quedamos maravillados con lo que hacía él. Él hacía experimentos en donde en vez de entintar con pinceles o con plumas, usaba hojas de Gillette, usaba tramas mecánicas, fotocopias, hacía como collages experimentales. Pero ¿qué es lo que sucedió? No sé si todos están al tanto de cuál es el argumento general del Eternauta. Es una historia en donde 4 amigos están jugando al truco y aparece una nevada mortal, que es el comienzo de una invasión extraterrestre. Todos esos elementos están en este remake del 69, pero con un elemento distinto que es crucial, y es que en la versión original ellos están esperando que el resto del mundo venga a salvarlos, porque probablemente en algún momento venga una contraofensiva. En esta versión ellos se enteran por la radio que las superpotencias vendieron el sur a los invasores a cambio de salvarse. Era menos sutil que la versión anterior, ahí capaz que no hay que buscar tanto entre líneas para encontrar los mensajes políticos, pero al lector de la revista Gente, un poco más afín a los milicos, no les gustó nada cuando empezaron a ver de qué iba este nuevo Eternauta. Y si mal no recuerdo, no recuerdo si ya estaba ahí, pero creo que era Chiche Hellblum, no sé si fue en los 70, pero no estoy seguro si lo era, que le dijeron, esta historieta se termina acá, estos son los comunistas que están acá, queremos leer a Susana Jiménez. Lo que sucedió fue que le dijeron, tenés 20 páginas para redondear esto, entonces lamentablemente no quedó inconclusa porque le dieron la posibilidad de terminarla, pero estaba como la tercera parte recién de la historieta y mete unos bloques de texto gigantes para lograr redondearla. Sí, ahí Oesterheld dice que le paguen a Breccia, que él no quiere cobrar, para que termine de dibujar, porque también la molestia que tenían era no solamente con el texto, sino también con el dibujo. Claro. El dibujo les parecía un horror, o sea, ¿qué es esto? No entendían nada, era algo que para la sensibilidad de los lectores era ilegible en todo sentido. Pero Oesterheld dice, bueno, señores, paguen la Breccia, a mí no me paguen, que se termine la historieta y la cancelamos ahí. Claro, y van transcurriendo los años y en 1975, y acá me parece que es interesante porque es cuando estos libros se publican por primera vez. Se publica la versión compilada del Eternauta por primera vez en 1975, y ahí Oesterheld escribe un prólogo del cual mencionaba, porque la última edición de Planeta no lo tiene, no sé si sí, pero yo tengo una versión anterior que sí, que en estas semanas, quizás si hayan hecho un poco de zapping, hayan visto televisión o podcast o radios argentinas, donde se refieren mucho al concepto del héroe colectivo. Y el héroe colectivo es un concepto que Oesterheld incorpora en el año 75 en ese prólogo, cuando se recopila por primera vez, y es interesante porque en realidad no estaba tan presente en la obra original. La obra original, si bien es un elenco relativamente coral, en donde cada uno de ellos aporta su conocimiento, Favalli es frío y calculador y científico, después tenemos al Tornero, que es un personaje como mucho más aguerrido, el Juan Salvo es el personaje con el cual nos identificamos, es el héroe más arquetípico,
El concepto de héroe colectivo lo introduce Oesterheld reinterpretando su obra casi 20 años después. En 1975 él primero empieza a decir eso, de que él había originalmente concebido una idea de un Robinson Crusoe que queda a la deriva en el medio de ese mar muerto, pero en el 75 él, ya con su posición política habiendo virado hacia Montoneros, él entiende que, de hecho la frase como textual es: el único héroe válido para mí es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. Sí, acá lo ponen como estructural, epígrafe, claro. Mucho después, nadie aclara, ¿no? Eso está bueno lo que Claro. dice, que en realidad ahora se transformó en un eslogan. De hecho, la serie de Netflix también lo usó No, como se salva solo. nadie se salva solo, todo Que eso. no, que no se dice acá. Por eso, entonces es una cosa como medio marketinera. Claro, entonces es interesante porque las lecturas y las relecturas del Eternauta que han habido a lo largo de estos 60, 70 años ya habían comenzado en la década del 60 y 70, inclusive con su propio autor. Y hay una obra que hay como un montón de debate al respecto, que es El Eternauta parte 2, que creo que por ahora es un poco complicado, pero el otro día me dijeron de Planeta que están por empezar a traerla, que debido al éxito de esta primera reedición en libro del 75, al año siguiente le ofrecen a Oesterheld escribir una secuela directa del Eternauta, ignorando lo que sucedió con esta edición de Revista Gente, y nuevamente con el dibujante original, con Francisco Solano López. Y acá es interesante lo que pasa, porque es una historieta, que es la última que él escribiría, con un Oesterheld ya muy comprometido políticamente, y uno cuando la lee hoy en día, no sé qué les parece a ustedes si la leyeron, pero yo como historieta no me gusta tanto, pero como documento político y como documento histórico es tremenda, es una de las cosas más emotivas que uno puede llegar a leer, porque es una reivindicación de la lucha armada, pero especialmente de los sacrificios de la lucha armada. Juan Salvo, que en la edición original es lo que vimos en la serie, ¿no? Un arquetipo de héroe que luego de probablemente un camino del héroe y va a un derrotero, él descubre como su heroísmo y luego termina transformándose en un héroe clásico. En el Eternauta parte 2 es un general frío y despiadado que no tiene ningún reparo en mandar a morir a sus tropas si cree que la estrategia militar le va a servir, inclusive en un momento considera sacrificar a su familia si eso es lo que la revolución necesita, muy en consonancia con lo que sucedió con los generales montoneros, que muchas veces consideraban mandar a morir a su propia tropa. Y es tremendo el contexto en el cual fue escrito esta historia, porque las 4 hijas de Oesterheld, que eran militantes de Montoneros, una de ellas murió en un enfrentamiento, las otras fueron secuestradas y asesinadas. En el transcurso de él escribiendo esta historia, 2 de ellas estaban casados, sus maridos también desaparecieron, 2 de ellas estaban embarazadas, los nietos de Oesterheld jamás fueron encontrados. Y es tremendo el final, porque esta, no sé si vos la leíste la 2. Sí. Oesterheld, de hecho, se llama Germán, el guionista de la primera parte, que tiene un rol muy secundario, pero en la segunda parte es casi que un coprotagonista de Juan Salvo, y Oesterheld es una cosa tremenda porque es como que desdobla sus personalidades, y Germán es como su padre, es como su versión más padre de familia que todavía le preocupa, y Juan Salvo se transforma en su beta revolucionaria, y en la historieta ambos están dialogando todo el tiempo y están en conflicto. Les voy a hacer un spoiler, pero al final Juan Salvo elige entre salvar a un pueblo y salvar a su esposa y su hija, salvar al pueblo, y cuando él va a buscarla, su hija y su esposa están muertas. Entonces hay un diálogo entre Germán y Juan Salvo, que son Oesterheld dialogando consigo mismo, y Juan Salvo le dice, es lo que había que hacer por la revolución, y Oesterheld dice, sí, pero ¿cómo duele? Probablemente cuando escribió eso él ya sabía que sus hijas estaban muertas, seguramente ya estaba clandestino en 1976, 77, él pasa a la clandestinidad. De hecho, yo estuve charlando una vez con Horacio Baltuna, con el dibujante, que él contaba que él fue una de las últimas personas que lo vio vivo, estaba sentado en un café y lo vio caminar por la calle 3 o 4 días antes que fuera desaparecido, y los últimos guiones del Eternauta parte 2 se los dictó por teléfono, desde teléfonos públicos, a Francisco Solano López, y así es como se logró completar el Eternauta parte 2 antes de que toda la familia fuera asesinada, solamente sobreviviendo Elsa, su viuda,
que de hecho, vos creo, Matías, no estabas, pero yo estuve en un evento en el año 2011 donde la conocimos, en Mendoza, una amiga nuestra de todo como el grupo de historietistas uruguayos, Lauri Fernández, que aparte es una académica que ha escrito un libro, una tesis muy interesante sobre el vínculo entre la historieta y el peronismo, y obviamente el rol de Oesterheld es fundamental en ese libro, y ella fue la curadora de una muestra que hubo en Mendoza en el año 2011, se cumplía una fecha redonda, y bueno, había originales, había hora cero, había gigantografías de la batalla de River, y la invitada especial era Elsa Oesterheld, y bueno, nosotros la vimos con mucha distancia porque bueno, no sabíamos qué decirle a la señora, pero fue un momento muy, muy emotivo para todos. Así que... En los testimonios de cuando se produce el libro de Nunca Más, ¿no? Hay un testimonio que habla de Oesterheld en el centro de detención clandestino del Vesubio, que al final del año 1977 los militares que lo tienen cautivo les permiten a todos los que estaban ahí presos sacarse la capucha por un momento y fumar un cigarrillo, y él dice que bueno, al ser él el más viejo de todos, que los quería saludar, y saluda a todos. Él estaba en un estado muy lastimado por la tortura, y es la última vez que ya que él decía, el último que lo vio libre fue Altuna, pero allí estuvo este episodio que está ahí en el Nunca Más, y él dice, bueno, al ser yo el más viejo, bueno, pero tenía 60 años, o sea, yo tengo 58, y bueno, para que tenga una dimensión, ¿no? Porque uno dice, bueno, era el veterano, bueno, en el 77 tenía 60 años. Una pregunta sobre esta historieta, y después pasemos un poco a la adaptación audiovisual, digamos. Esta última obra, él, que me decís que los últimos capítulos los terminó redactando por teléfono, Sí. ¿termina la obra o Sí. queda inconclusa? Sí, es una obra con un final. Pero un final, digamos, que es acorde a cómo viene contada la historia, o es un final un poco abrupto. Bueno, todo esto que estaba comentando sobre el diálogo entre los dos y sobre los sacrificios y la pérdida está en las últimas 4 o 5 páginas, y de hecho el final son Oesterheld y Germán, porque en realidad nunca se dice que es su apellido, y Juan Salvo caminando hacia el horizonte dispuestos a vivir nuevas aventuras. Según todos los testimonios, sí lo dictó él. En algún momento hubo algún debate sobre qué tanto, porque lo que sucedió fue que Francisco Solano López no estuvo nada de acuerdo con el viraje de esta historieta, hubo como mucha diferencia creativa entre ellos. Entonces en algún momento existieron como ciertos debates respecto a qué tanto estuvo involucrado Oesterheld, pero según se cree, sí. O sea, esa fue su visión de la obra de comienzo a fin. Mico, ¿y es real o es una especie de leyenda porque una de las cosas que nos escamotean es las aventuras del Eternauta en tiempos distintos o hasta dimensiones paralelas. La 2 para mí hace un énfasis más bien en mundos paralelos, de algún modo, ¿no? ¿Es cierto o es una leyenda urbana que Oesterheld pensaba, quizá en los 60 tempranos, eventualmente escribir esas historias? Está bueno eso, porque ¿qué sucede? Yo les contaba que la revista Hora Cero semanal, donde se publicaba el Eternauta, tenía unos tirajes masivos, vendía 200.000 ejemplares por semana, y ni siquiera la única revista que tenía la editorial. Era la década del 50, ¿no? Una década de oro, pero lamentablemente Oesterheld era un pésimo empresario y lo estafaron las imprentas, le hacían el doble de tiraje, con lo cual nunca le declaraban realmente cuánto había vendido, y termina fundiéndose. Probablemente la idea original, yo he escuchado algunos datos como de segunda línea, porque nunca lo dijo él, es que hay toda una polémica, no sé si lo podemos hacer spoiler acá, sobre el final del Eternauta, porque en realidad la historia va para algún lado y en las últimas 5 páginas pega un volantazo, y todo lo que nos plantean al comienzo del Eternauta como el errante de los tiempos y de la eternidad, nunca se concreta en esta historieta. Esto es una historieta bélica. No se ve, pero no se niega, ¿no? Exactamente. Está como en las últimas 3 o 4 viñetas. Siempre existió esa idea de que Oesterheld, si hubiera funcionado mejor, hubiera tenido o una continuación inmediata o una obra un poco más extensa en donde hubiera hecho hincapié en eso que acá solamente se sugiere. Esa es una de las cosas que a mí más me gustó de la serie, porque ya se incorpora ese elemento. De hecho, capaz que después lo podemos hablar, es medio un spoiler, pero existe quien dice que quizá la serie sea una secuela de esto. Porque perfectamente podría ser un loop. Es un gran spoiler, pero lo podemos decir, capaz. A mí es lo que más me gustó de la serie. Sí, en la serie, en la serie, al no tener, a ver, lo dijo Mercedes, la historieta empieza
con alguien que se materializa en una silla y dice, vengo de este gran recorrido por el tiempo y o los mundos paralelos. ¿No? Claro. ¿Ah? Entonces, pasa toda la narración, que es un testimonio de esa persona, ¿ah? Y al final de la historieta, esa persona dice, pero pará, si estoy en el 57, mi familia está acá nomás, Claro. y viven cerca de acá, Vicente López, ¿no? Sí. Perdón, que era la casa real de Oesterheld. Entonces va a ir desesperado a buscarla, es el gran spoiler de la historieta, así que la serie no se les estoy comprometiendo, que yo sepa. Y claro, y cuando se acerca y ve a la familia, es como que tiene un reformateo de memoria, rebuteo. Y de tiempo, porque en realidad el Juan Salvo de la historieta, del flashback, o sea, de todo lo que nos cuenta la invasión, tiene unos 30 y pico de años, Claro. pero la forma en cómo lo dibuja y como lo describe, parece que tiene una edad inclusive un poco más cercana a la de Darín, es un personaje más grande. Y claro, entonces ahí cierra como circularmente de alguna manera, dejando abierto la posibilidad de ese loop y todo. En la serie, no sé si llegaron a ver, la serie vieron que juega con que hay una especie de flashbacks o imágenes que irrumpen, que en el contexto de veterano de Malvinas lo entendemos así. Pero, Parecen ¿no? visiones que pueden llegar a ser de la algo batalla, onírico. Sí, o una reelaboración. Yo ya estuve ahí, creo que Claro. lo Y único claro, que y eso es al final, ¿no? Y en el último capítulo él está literalmente en un lugar que se corresponde con precisión a una de las cosas que él veía. Entonces ahí la visión del flashback pasa a ser una lectura fuerte del flashback como yo ya vivía. Claro, en realidad... Memoria. Claro, Exacto, la memoria, en realidad, a lo largo de la serie parecen premoniciones, Claro. porque él primero ve una iglesia incendiada que luego sí, se después incendia. se ve, claro. Y luego se revela con ese diálogo que en realidad era un flashback. Él Claro. ya había estado ahí y ya había visto esa iglesia arder en la versión anterior de su vida. Yo creo que eso es un acierto, porque al plantear algo que por supuesto acá no está por razones obvias, lo del veterano de Malvinas, esos flashbacks en los primeros 2-3 capítulos vos los podés entender como estrés postraumático de larga data. ¿Ah? Pero claro, luego empezás a ver, pero esta iglesia se está prendiendo fuego ahora, que te lo toma muy claramente después de la segunda mitad, que es como el capítulo 4 eso. Y al final sí tenés esta idea de, yo ya estuve aquí, ¿no? Que es un eco de muchas cosas en la literatura donde el tiempo se vuelve de algún modo circular o algo. Entonces, capaz que por ahí viene la cosa de... Por eso te preguntaba, ¿qué te parece a vos con respecto a la idea de que estén incorporando elementos de... Capaz que, digo, estamos hablando de distintos temas, capaz Sí. que está bueno arrancar De la serie. adaptación, Bien. con una idea general. Igual, tenemos un minutito antes de arrancar de la serie. A mí me gustaría, para terminar el contexto histórico y por qué se ha habido tanto debate, hablar un poco de la cuestión política y de los intentos de apropiación política y por qué Néstor Kirchner apareció como dibujado como este personaje. Claro, podemos contarlo como muy brevemente. En la década del 80, cuando vuelve la democracia, la familia Oesterheld obviamente se vuelve un símbolo de la tragedia de la dictadura. Y El Eternauta, que ya era una obra enorme, se termina convirtiendo en un gigante. De hecho, por ejemplo, Clarín, a comienzos de los 2000, lo publica como dentro de los grandes maestros de la literatura argentina. El Eternauta se publica dentro de colecciones de literatura, con lo cual trasciende la historieta. No es esta, sino una que nunca he visto que es así grande, que tiene la cara de Oesterheld y no un dibujo. Es como muy rara la elección de tapa, pero... Por ejemplo, hay un video muy interesante del guionista Diego Agrimbau que cuenta un poco los intentos de apropiación políticas previas al kirchnerismo. Hay uno muy extraño del año 1999, donde la revista del ejército argentino, que se llama Soldados, reivindica el rol del ejército en la historieta, que lo tiene, pero bueno, desconoce que después se les dio por matarlo a él y a toda su familia. Pero qué bien, claro, pero qué lindo que escribía Oesterheld y qué bien que enaltecía el ejército argentino. Un par de años después, la agrupación Franja Morada, que es la agrupación estudiantil universitaria del radicalismo, también usa la misma imagen icónica de Juan Salvo caminando en la nevada para convocar la fuerza de los estudiantes, una cosa así, pero seguramente lo que, si uno sigue un poco de la realidad argentina, quede más asociado con el Nestornauta, Néstor Kirchner con la cara del Eternauta. Y acá estaría bueno hacer como un poco de las puntualizaciones. El gobierno kirchnerista le dio un rol muy importante a las víctimas de la dictadura, independientemente, algunos dicen que fue por oportunismo político, otros dicen genuino.
no lo vamos a dilucidar acá porque es complejísimo, pero es cierto que a Elsa, la viuda de Oesterheld, le dio un rol muy importante. Néstor Kirchner fue personalmente muy afectuoso con ella, la puso en roles destacados en más de una charla. Entonces, cuando murió Néstor, Francisco Solano López, el dibujante original, dibujó ese Nestornauta. Eso es importante aclararlo, es un dibujo hecho por el co-creador de la obra, no es algo que alguien intervino sin su autorización. En realidad él lo hizo como homenaje en agradecimiento por lo que había hecho por la familia Oesterheld. Pero acá la cosa se empieza a complicar un poco porque empieza a ser usado partidariamente en actos políticos. Y ahí este video de Diego Gripau, que tiene un poco de acceso a la familia, de hecho he puesto una cosa que voy para atrás y para adelante. El último capítulo de la serie, que transcurre en un edificio muy grande que parece de Euskal Herria, Elsa vivía realmente en ese edificio. La historieta está plagada de simbolismo y de cosas meta-relato que son muy fuertes. Entonces, lo que sucedió fue que la familia de Oesterheld no le empezó a gustar tanto el uso partidario, ya no tanto de una figura que había hecho tanto. La cosa se empieza a empiojar más porque El Eternauta, la obra original, que como decimos es de la década del 50, no necesariamente tan ideológica, se vuelve de lectura medio que obligatoria en escuelas, o al menos la arreglaron en todas las escuelas, y donde se termina de integrar todo es que la Cámpora, que es la agrupación juvenil kirchnerista, empieza a visitar escuelas y a hablar sobre El Eternauta. Que está bien, es una obra de ciencia ficción de la década del 50, pero al mismo tiempo su líder político lo tienen dibujado como el protagonista, con lo cual es como sumar uno y dos, especialmente hablando para niños, se vuelve una cosa bastante complicada y problemática. A tal punto que cuando termina el kirchnerismo y viene el gobierno de Mauricio Macri, decreta que esta obra, El Eternauta, se prohíbe en escuelas. Seguramente Macri no lo leyó, bueno, yo estoy aburrido de escuchar hablar, pero es un señor medio limitado. Y si la entendió, probablemente no la entendió, o sea, seguramente le hinchaba por los copos de nieve. Entonces lo que sucedió fue que aplicaron un 0800 para denunciar docentes que estuvieron enseñando El Eternauta en escuelas, con lo cual llegamos a niveles como grandes de delirio que se realizaron ahora con la serie, porque del mismo modo que ahora está todo ese debate de que nadie se salva solo en este momento argentino de tanto discurso individualista, inclusive los periodistas más afines al gobierno de Milei, Luis Majul, decirle periodista es una falta de respeto, pero bueno, hay que llamarlo de otra forma, es un señor que dice cosas por televisión, dijo que le exigía a Ricardo Darín desmarcarse de esos kirchneristas que se están apropiando de la obra y no sé cuánto, con lo cual, si uno entiende por qué hasta el día de hoy, cada vez que un argentino habla del Eternauta, empiezan a morir y empiezan esas miradas, tiene que ver con un poco eso, ¿no? con la historia de su creador y con esos intentos de apropiación que han habido de todos lados. Sí, creo que es hora ya de arrancar un poquito, de hablar un poquito de la adaptación de Netflix, quizás arrancando a nivel general, bueno, por la impresión, la primera impresión de haberlo visto. Obviamente teniendo un poquito en cuenta la historieta, la historia original, cuáles son sus primeras impresiones y después empezamos los detalles. Bueno, en realidad, evidentemente, cuando hay quien adapta una obra, la traslada, la transpone a otro medio, es que tiene toda la libertad de hacer un poco de respetar o no respetar las cosas. El Eternauta tuvo muchos intentos de adaptación al cine, desde Aristarain, venezolanas, Lucrecia Martel, hasta estas adaptaciones en la serie de Netflix, que lo que tiene interesante es que, bueno, que respeta un poco, que conserva el espíritu poyatinesco de la obra, ¿no? De continuar, de ir enganchando, porque bueno, de la obra original, la historieta tiene muchos golpes, cliffhangers, que se llama, ¿verdad? Bueno, viene el otro capítulo. A mí, sin intentar no caer, a mí me gustó, a mí no me gustó, porque habrá tantas opiniones como individuos. Creo que en realidad me parece que es lo más interesante de la serie es, bueno, lo que decía Nicolás de traerla al presente, y bueno, la incorporación de Darín como héroe de Malvinas, me parece que es como un hallazgo. Yo cuando empezó y vi el barco ese flotando y dije, hicieron algo totalmente distinto y me entusiasmé. Yo hasta
muy poco. Pero bueno, lo que creo, en mi opinión, que es para mí el defecto más importante de la serie, es que impide, de alguna manera, o a mí me sucedió, una identificación con ningún héroe. O sea, ya no se trata de quién es el héroe colectivo para mí en esta adaptación. Estamos hablando de un punto en que tenemos la mitad de la serie, ¿no? Todo puede cambiar radicalmente a partir de la segunda. Digamos, puede ser que esto sea un estado de cosas en la primera temporada y que cambie en la segunda. Entonces, todo esto es dicho de manera provisoria. Pero creo que lo que Stagliaro pone en pantalla es un conjunto de personas que yo no llamaría amigos. Para mí no se pueden llamar amigos, son gente que está bien, ocurre una especie de desgracia global, ellos no saben qué sucede, pero la manera de comportarse es realmente muy individualista, y eso es una diferencia fundamental con cómo se plantean las cosas en la historieta. Uno puede decir, el mundo cambió, en el 57 eran todos buenos y en el 2025 son todos hijos de la chingada. Pero a mí me parece que eso como lo que genera es que a mí me dice, bueno, pero da igual que se salve o no se muera. Si son gente que no vale mucho la pena, ¿no? Se muere Polsky, que sale aquí en la serie, se llama el ruso, le dicen Polsky cuando sale porque se desespera y sale y lo matan los copos de nieve. En la serie, en la historieta ellos salen y lo ven muerto. Y en realidad tienen que hacer un esfuerzo para seguir adelante. Lo ven, o sea, su amigo está ahí. Acá se murió el ruso, yo le debía plata, me alegré que se muriera porque le debía plata. Entonces, es un atajo de gente que moralmente está destruida, ¿no? Y yo entiendo que pueden decir, bueno, es así porque en la Argentina están destruidos, quisieron poner una sociedad fracturada. Pero yo también entiendo que los mecanismos de identificación con el héroe deben funcionar y que el espejo moral para el pueblo, si tomamos a Netflix como algo para la gente, como televisión, digamos algo que ve casi todo el mundo, yo creo que normalmente o lo deseable es que el espejo que se le ponga delante de la gente tenga algo para salvarse, porque si no, es toda una miseria, o sea, es toda una tristeza y una ceguedad, que no me interesan las personas, son todos malos, quiero que se mueran, me importan, ojalá que triunfen los cascarusos, se los coman, y ya, que los vamos todos, y en los hechos me parece que es para mí uno de los grandes defectos, y aparte, entre los grandes defectos también es que el sentido de la aventura de Westerfeld se quedó absolutamente perdido de la serie. Son 6 capítulos, yo vi 4 y realmente me costó el quinto y el sexto, ya no me interesaba nada. O sea, era, no había, Westerfeld esto, en cada capítulo hay una idea, ¿no? Hay muchas ideas, pueden ser buenas, malas, pero siempre hay algo que va cambiando la historieta absolutamente. Me parece que la serie es una cosa todo igual, de gente que no hay por. A mí hay un montón de cosas que me interesan. Me interesa, por ejemplo, en lo que estaba diciendo María José. Tenemos un problema que es, bueno, primero, me parece que un poco lo que decíamos recién, como ciencia ficción, la serie toma cosas que están en la historieta y las amplía probablemente para hacerlas resonar con inquietudes genéricas de la gente que consume esos géneros ahora. Entonces hay como toda una gran inflación del asunto postapocalíptico, postcatastrófico, pero no porque no estuviera acá, sino para hacerlo más similar a lo que estamos acostumbrados a ver en series que tocan esos géneros. Entonces, sí, al poco tiempo entendemos que el punto va a ser, nos vamos a estar matando entre todos, ¿y qué va a pasar con esto? O sea, se fue al carajo la civilización, entonces le pegan un tiro, 100 disparos. Entonces, ahí se impone el problema de qué tipo de organización emerge de esa situación. Entonces, hay un primer nivel, que yo diría el familiar, hay una pareja que se encontró y se encuentra con la necesidad de estar con la hija. Eso más o menos funciona para ese grupito. Están de acuerdo.
Luego hay otro nivel que concuerdo bastante con María José, pero que en última instancia podemos pensar que es el nivel de la organización de los amigos que están en la misma casa y tienen el mismo problema. Están encerrados, bueno, el agua, hay que salir, no hay que salir, se les escapa este. Y ahí ya vemos que está este amigo que era argentino pero no es más, y está y no está, entonces es como el extraño del grupo, raja primero, luego vuelve, ping, ping, ping. Está la inmigrante, la venezolana, que se llama el personaje, Inga, ¿no? Está Inga, que aporta este otro lado. Bueno, entonces ahí tenemos este grupito que funciona y no funciona, es cohesivo o no es cohesivo, pero hasta cierto punto se las arregla, o sea, no se matan, al menos. Y a partir de ahí, todo nivel de organización es un desastre. Porque en los del consorcio del edificio son unos delincuentes, básicamente. Cuando llega Juan Salvo, Flaco, dame esa máscara. A ver, ya está todo mal ahí. A nivel barrial es todo, bueno, tomamos la decisión de que ocupamos tu casa. No, o sea, arbitrariedad, no sé por qué. Entonces, como que ya estoy empezando a decir, bueno, esta serie me está diciendo que los niveles de organización colectiva se ponen problemáticos después de la familia y los amigos inmediatos. ¿Ya? Sigue, peor, ¿ya? Tiros en las calles, después sí, ya sé que algunos están de algún modo dominados por que cambia un poco lo que es la historieta, ya voy a hablar de eso también. Y de pronto encuentro a los militares. Yo puedo entender que también eso está acá, pero caja de resonancia implícita, acá la única organización emergente, social, que arregla un poco las cosas y que funciona son los militares. Yo no compro. Entonces, ya en la serie me está haciendo un hincapié en eso. Ahora, los militares a su vez vienen de la mano de, o junto a, otros valores que se leen en la serie, que es, bueno, lo viejo funciona, ¿no? En algunas épocas de la humanidad sería considerado viejo, en esta de ahora supongo que no, mediana edad, llamémosle, ¿no? Pero eso de lo viejo funciona, que como coleccionista de vinilos compro y fan de las computadoras viejas compro, y recién me estaba quejando de que tengo un VHS, así que todo eso de lo viejo que lo compro como fan, no sé si tanto como Favali, pero lo compro, pero de ahí pasamos a los viejos valores en los que creíamos, como la serie Padre de Familia, ¿no? Entonces tenemos un poco todo eso de hay como una cosa con negar lo contemporáneo, con toda esta juventud y estas cosas que están haciendo esto y lo otro, en lugar de volver a el truco, los encuentros de amigos, la cosa mucho más. Lo cual está bien, es una postura como cualquier otra, pero la serie una y otra vez empieza a ahondar en eso y de pronto tenemos la patria, tenemos la iglesia como lugares de sosiego / salvación, y entonces ahí de la organización social paso a una posible lectura donde están resaltados ciertos valores que yo ya me animaría a llamar reaccionarios en este contexto, y que además me ponen en contacto con otro asunto que también me parece interesante, y es el de cómo está tratada la invasión extraterrestre. ¿Qué es una invasión extraterrestre? ¿Qué es un primer contacto? Bueno, ante todo es un problema, si lo pensamos en términos especulativos, teóricos, tiene que ver con la alteridad, ¿no? O sea, estos son distintos a nosotros. Obviamente el nivel de organización emergente tiene que ver con resistir a algo que supera todo lo que podemos hacer, porque nosotros no podemos agenciar una nevada tóxica, ¿no? Eso por otro lado, los cinturones de Van Halen tocaba la guitarra, ¿no? O sea, los cinturones son los de Van Allen, ¿no? Así que no me voy a poner un plan purista de la ciencia ficción, pero el purista de la ciencia ficción que tengo en algún rinconcito dijo, para Van Halen voy a escuchar Eruption, ¿no? Es otra cosa. Toda esa explicación científica, por favor, no importa. Pero bueno, entonces tengo este asunto con los extraterrestres. Y a mí como lector y aspirante a escritor o practicante de la ciencia ficción, me interesa. Porque, ¿qué son los otros? Acá lo que tenemos son unos otros hostiles, que me están vulnerando de mil maneras. Entonces, ¿qué hago con esa? Bueno, me organizo para, en última instancia, no los puedo atacar, entonces al menos para resistir. Y en algún momento vienen los salvadores militares a darme una plataforma donde quizás puedo hit back, ¿no? Donde puedo devolver el golpe. Fantástico. Hasta ahí, ¿qué hago? Bueno, estoy accediendo a que hay algo no humano que se pone contra lo que doy por lo humano
a lo cual asocio estos viejos valores de la amistad porteña y los tangos y todo eso, y de pronto resisto a eso, ¿en nombre de qué? ¿De la humanidad? No, en nombre de la patria. Es viva Argentina, más aliens malos, argentinos buenos. O sea, la serie hace un énfasis en que eso es una situación al menos regional, pero eso también le preguntaba a Nico. Está la segunda, la relectura implicada, vamos a pensar que Latinoamérica, sí, todo eso que me parece súper interesante, a mí de la remake de Oestergel del Eternauta, pero acá sabemos que hay unos aviones peruanos, sabemos que en Brasil, sabemos que en Cerro Chato, hay El cómic con Calla en la radio es en Punta del Este. Ahí está. Va el avión y se iba por Punta del Este y son los aviones franceses, como recordábamos hace un rato. Entonces yo sé que al menos la situación es, si no global, al menos regional. Pero yo, ¿en nombre de qué resisto al invasor, al otro? No es el nombre de lo humano, es el nombre de la patria. ¡Viva la Argentina! Me falta el carajo porque no quiero sonar a mi ley. Entonces ahí me parece que hay una lectura posible que es bastante interesante y que, claro, Nico dio en el clavo en el sentido de que todas estas producciones, relecturas, resignificaciones, obviamente dependen de un contexto histórico muy fuerte, y ahí yo me pongo a pensar en qué dice realmente esta serie sobre ese contexto histórico presente. Entonces, como ciencia ficción, bueno, tiene razón María José, vamos a mostrar, porque los escarabajos, los cascarudos, como bien dice, no sé si Favani en la serie, no los ves con una nave espacial, ¿no? O sea, entonces, cuando vemos al final, spoiler, al mano, y bueno, falta mucho de la historieta, veremos qué pasa. Pero hasta ahora, mis puntos son esos, toma el tema de lo post-apocalíptico, lo exagera un poco, en plan, nos matamos todos, tipo, no sé, Last of Us, no. Walking Dead, sobre todo, ¿no? Y toma un poco el tema de la alteridad, no entendemos qué son estos bichos, Y luego otra cosa que me parece interesante es, hay muchos modelos de invasión extraterrestre, ya termino para que Nico de su aporte. Uno de los modelos, está el tema del primer contacto, que es cómo humanos y extraterrestres se conocen, eso puede ser amistoso o no. Luego piensen en Solaris, por ejemplo, de Stanislav Lem, adaptada por Tarkovsky, ahí es un primer contacto que no es un primer contacto porque nadie se entiende. Acá tengo una invasión, o sea que el primer contacto es hostil para uno de los lados del asunto, pero luego hay otro modelo de la invasión extraterrestre que es el de la infiltración, donde en realidad los invasores se metamorfosean un poco para infiltrarnos. La serie de los invasores clásicas era un poco así, ¿cómo era? Bueno, entonces en la historieta teníamos los humanos robots y una de las ideas más lindas es que hay como una cadena de dominio donde los humanos dominan a los burgos y a los cascarudos y luego los ellos dominan a los manos, entonces hay una cadena muy interesante. Acá hay algo de eso y los humanos caen en eso, pueden ser como robotizados y lo que me interesa es humanos robots. Acá tenemos infiltrados, replicantes, o sea, dominados totalmente, que la serie termina con un gran hint de que la hija, ¿no? Entonces ahí tengo otro modelo de invasión extraterrestre que me parece interesante, que acá no está tan presente, pero que la serie lo expande. Entonces si quería decir algo positivo, ahí hay algo positivo, me gustó, me interesó, me pareció interesante que al menos la serie jugara con dos de los modelos más amplios de lo que sería, cómo podría ser una invasión extraterrestre. A mí me gusta mucho el modelo de una infiltración porque responde a como toda una lógica de guerra fría paranoica y me hace pensar en Philip K. Dick, que es uno de mis autores favoritos. La segunda variedad es un cuento de Philip K. Dick, que básicamente es Terminator. Se parece mucho a un humano, lo tomo por un humano y me mata. Entonces ahí son como modulaciones, cambios, adaptaciones que la serie hace con respecto a la historieta original, donde yo puedo leer un énfasis, donde puedo leer un discurso, donde puedo leer incluso ideológicamente. Si yo compro o no compro esa ideología, por supuesto es otro asunto, pero me parece que ahí hay algo sin duda interesante. Sin duda interesante en el sentido de cómo planteo una visión conservadora del progreso tecnológico, de los cambios de subjetividades, cómo planteo una noción de la nostalgia, cómo planteo un montón de cosas, cómo planteo una noción de la alteridad, de la resistencia, del combate a esa
invasión vulnerante de todo lo que somos los humanos, y la serie da una serie de respuestas. Vivimos en un momento histórico donde estamos siendo totalmente vulnerados por cosas como el cambio climático, ¿no? O sea, y como ya hasta ahora va a ser peor, ¿no? Y además estamos en una época donde empezamos a ser conscientes de que hay otras inteligencias en el planeta, ¿no? Así sea, no digo solo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de pronto, el lugar de lo humano, vivimos en un momento en que el lugar de lo humano se resignifica un poco o entra en diálogo con otras cosas, sean las inteligencias artificiales o sea, no sé, la visión que tengan ustedes sobre lo que puedan haber leído sobre los hongos, qué sé yo, ¿no? A mí me parece fascinante ese tema, pero no voy a meter porque ya nos vamos al recontra carajo. Pero bueno, en un momento en que lo humano está siendo notoriamente resignificado, ya no solo desde la filosofía y todo eso, acá tenemos una serie que quizá toma una postura con respecto a eso, ¿no? Es una postura donde la resistencia, todo eso se favorece, y hay otras posturas concebibles. Que aunque la serie en ese sentido se meta con un tema totalmente contemporáneo, no solo para Argentina, sino en general, sí. ¿Es un acierto? Sí. Hablar de lo que nos importa, como dijo Nico, la ciencia ficción que habla del presente, sin duda. La ciencia ficción habla del presente y se lee como si hablara del presente, ¿no? O sea, es una doble operación. Hasta ahí, me parece que hay muchas cosas para decir, muchas cosas para interpretar. Algunos puntos que los que a mí me interesan son esos, y tendremos una posición final, sí, supongo, cuando termine la serie, que falta. Así que hasta ahora, me parece, yo, al menos mi interés se termina con esto y ya está. Me gustó la serie un poco, ¿la volvería a ver? No. O sea, pero sobre todo porque hay un montón de cosas para ver y para leer y para... Aparte creo que la discusión por la serie ya pasó, ¿no? Sí, no sé en Argentina. Pero eso sucede con todo porque en realidad lo que nos han hecho las plataformas es que nos dieron la capacidad de atención de una termita, en donde el mes pasado todos estábamos convencidos que nos íbamos a pasar hasta diciembre hablando de adolescencia, que no sé si se acuerdan, era el mes pasado. De hecho, el Eternauta era el mes pasado. Seguramente vamos a encontrar una serie noruega de algo el mes que viene y vamos a tener una charla acá y dentro de 3 meses nadie va a recordarla tampoco. Pero hasta que venga la segunda temporada. Claro, pero eso depende de cómo vos consumís, claro, qué elegís consumir o no. Porque hay gente que pone Netflix solo llega a su casa después del trabajo como una pantalla y bueno, para mí lo valioso de la serie quizás es que llevó a mucha gente a conocer el cómic de Eternauta. Absolutamente. Me preguntó si alguien lo leerá después de ver eso. Bueno, tengo Yo entendido... ponele que no Y si pasará de las primeras lo voy a 15 leer. páginas. Tengo entendido que, bueno, se agotó, ahora lo tuvieron que reimprimir de golpe. Bueno, ahora llega como la parte más divertida porque yo no estoy nada de acuerdo con casi nada de lo que dijeron, así que se va a poner como mucho más divertido que antes. A mí me parece que la serie tenía un montón de desafíos muy pero muy complejos y me parece que los salva con creces. El primero y principal es el personaje de Juan Salvo que interpreta a Darín. En la historieta, el personaje tiene más o menos unos 30 años, es reservista del ejército, y esa es la explicación dentro de la historia por qué es un buen tirador y por qué sabe usar armas. Acá tenemos el desafío de cómo podemos hacer verosímil que un personaje de 30 años sepa usar armas y que no sea un fascista o algo que no nos haría que ese sea un personaje muy querible. Entonces, por un lado lo resuelven así. Es un personaje de mayor edad, encima nos resuelve el hecho de elegir el personaje icónico con el cual probablemente Netflix haya logrado conseguir la financiación para esa película, pero después el hecho de que él sea un veterano de Malvinas no solamente resuelve el problema dentro de la historia de cómo justificar el entrenamiento militar de nuestro personaje, sino que también resuelve el problema exterior a la historieta que veníamos hablando. La historieta, que transcurre en la década del 50, tiene al ejército como un actor preponderante. Que por un lado es cierto que es una de las cosas que suele suceder en esta clase de cine o de literatura, donde hay una amenaza externa y seguramente sea el ejército el primero que va a hacerle frente porque, bueno, tiene tanques. Es cierto que no es una organización que quizá nos caiga muy simpática, pero bueno, si viene una invasión yo le tengo un poco más de fe que a una asociación de escribanos. Probablemente gente que tenga tanques tenga como un poco más de chance de los escribanos timbres profesionales, es como su herramienta de guerra. Sin embargo, la primera gran obra de la ciencia ficción de invasión extraterrestre te dice que los tanques no sirven para nada. Bueno, sí, claro. Mars Attack también te No, dice. H.G. Wells no apostó por los escribanos, pero apostó por los virus. Sí.
No, Te voy a llevar la contra, Nico. Sí. Esa obra tiene un gran problema y es que tiene un Deus Ex Machina que se resuelve en la última página de no sabes, en el disparo se murieron todos. Porque eso está basado en realidad en que H.G. Wells estaba escribiendo, inspirado o lo que sea, sobre en la experiencia colonialista británica. El recurso del virus en realidad sale de lo que pasaba en inverso. De hecho, en el Eternauta, las fuerzas militares tampoco, la tecnología no sirve, pero obviamente es el primer intento. Pero volviendo a cuál era el desafío que tenían los creadores. Bueno, en el Eternauta, en la obra original, Juan Salvo y sus amigos van locos de la vida a unirse al ejército. Tenemos el problema meta-historieta de que el ejército argentino mató a su creador y a toda su familia. Entonces, ¿cómo logramos hacer que Juan Salvo se una al ejército? Bueno, va a unirse a regañadientes. Las circunstancias van a hacer que él termine en Campo de Mayo, pero lo último que él quiere saber es volver a ponerse un uniforme militar por todo lo que le sucedió. Con lo cual me parece que es una reinterpretación del personaje que me parece de los grandes hallazgos de la serie. El vínculo entre los personajes también me parece buenísimo. Hay un guionista, probablemente el más reconocible de los últimos 30, 40 años, que es Alan Moore, que él escribió los cómics en los cuales se basó V de Vendetta o Watchmen. Él detesta esas adaptaciones porque él cree que la historieta no puede ser adaptada al audiovisual. Él es como muy radical en ese sentido, pero es cierto que cuando uno quiere transferir este medio a otro, va a tener que hacer indefectiblemente un montón de cambios. En el caso del vínculo entre los personajes, yo creo que sí se mantiene muy bien. El personaje de Favali, en la historieta, el personaje que interpreta a César Troncoso, es el frío y calculador. En la historieta, en realidad, es un hombre que tiene siempre una mirada inerte y es el que mantiene la calma y es el lógico. Pero claro, imagínate 6 capítulos de Troncoso con cara de nada, diciendo acá en realidad van a entrar los copos de nieve. Entonces le dan un montón de matices. Pero es cierto que ese grupo empieza a componerse casi de inmediato y empiezan a haber resquemores y no es exactamente que es altruista. De hecho, en la historieta, cuando cae la nevada y fabrican el traje, lo primero que dice la familia de Juan Salvo, que ya está dentro de la casa, es tenemos que ir a buscar provisiones. Lo primero que dice Favali antes de nada es no, tenemos que ir a buscar armas, tenemos que ir porque nos van a querer venir a robar lo que nosotros tenemos. Acá se terminó todo. De hecho, voy a hacer como una metacita de la película de Pablo Stoll. Hay un holocausto zombie, también se termina el mundo, y hay una de las personajes que está, una de las protagonistas que roba algo. Y otro le dice, ¿qué estás haciendo? Y otro le dice, se terminó el mundo, pero no el capitalismo. Entonces, la persona que entiende cómo va a recomponerse todo, es la primera que entiende que todo bien, primero vamos a buscar armas, después leche en polvo y latas de atún. De hecho, el personaje de Lucas queda bastante mal parado en la historieta, porque es cierto, es un amigo de toda la vida de ellos, pero cuando ellos sortean a ver quién es el que va a salir por primera vez, porque no saben si ese traje que se fabricaron funciona o no funciona, tiran el dado. Y él tira un dado, el que saca el número más alto es el que va a tener que salir. Y él saca un 2 y dice, ¡ay, qué lástima, saqué un número bajo! Juan Salvo le dice, nadie se creyó que este señor lamenta haber sacado un número tan bajo. Esa es la diferencia, que ellos te perdonan ser cobardes. Pero en realidad, no solamente, pero no es un cobarde. Bueno, que le perdonan no tener esa cosa de héroe y se lo perdonan. Me parece que la diferencia es que ahí hay un grupo de amigos en el cual toleran, entienden, cuidan, y acá cada uno tiene su misión individual. Buscar a Clarita, Larín se va a asesinar a los del... me parece que lo que sucede es que en la escena siguiente en la historieta, Lucas le dice a Juan Salvo, Favali sabe demasiado. En cualquier momento va a empezar a mandarnos, y cómo nos aseguramos de que no nos va a traicionar y se va a quedar con todo, porque nosotros no tenemos los conocimientos para sobrevivir como él los tiene. Le empieza a meter al otro fichas, y de hecho Lucas termina muriendo en la historieta porque los encierra a los otros dos, y cuando se trata de escapar y dejarlos abandonados, esto pasa en la página 20 o 30, o sea, la amistad le duró eso a Lucas, termina siendo apuñalado por otro hombre que no solamente le roba el traje a Lucas, sino que al muy poco tiempo intenta, que era un vecino, ellos suponen de que era un vecino de ellos, pero dentro de esa desesperación en donde se terminó el mundo, primero, algo muy parecido a lo que pasa en la serie cuando le dicen, por favor, soy un sobreviviente, déjenme entrar a la casa, Favali se da cuenta que no, que en realidad hay una cosa rara, y empiezan los tiros directamente y lo terminan matando. Esto también sucede en las primeras 30 o 40 páginas, con lo cual Oesterheld, antes de esa relectura que tuvo en los 70, pero inclusive en la segunda mitad de la historia original, en donde la humanidad entiende que hay otro enemigo con el cual hay que unirse porque hay un enemigo mayor con el cual combatir, lo primero que hacen es matarse entre todos. Este personaje trata de robarle su casa
entra a los tiros y ellos dicen, este era un vecino, nunca logran identificar cuál era porque termina boca abajo. Pero hay dos en toda la historia. Claro, pero es muy al comienzo, te dicen, mirá que esto se terminó. De hecho, el grupo de amigos se descompone de inmediato por eso, porque hay uno de ellos que lo traiciona y otro de ellos que se acobarda y se va. El personaje de Favali que interpreta a Troncoso me parece un matiz muy interesante porque tiene esa cosa más visceral con lo cual nosotros nos podemos sentir más identificados. Probablemente en una serie de 5 o 6 horas, como es si uno la mira de corrido, no hubiera funcionado un personaje tan frío que lo único que hace es tirar máximas. Esos matices que tiene, en realidad yo, de hecho, sí siento que hay como mucho cariño entre el personaje de Troncoso y de Darín, porque aunque se puteen y se dicen ojalá tu hija esté muerta y el otro lo quiere cagar a piñas, después tienen todo el tiempo momentos de encuentro y desencuentro, inclusive ese momento final en donde terminan nuevamente jugando al truco. Existe algo como, inclusive dentro de estas circunstancias en donde capaz que ya todo está perdido, todavía hay algo ahí para rescatar. Así que a mí me parece que no, me parece que los personajes dentro del formato distinto logran hacer un arco más o menos parecido a lo que él concebió originalmente, Oesterheld. Nos asustamos, cada uno muestra su grandeza o sus miserias, pero una vez que vemos a qué es realmente a lo que nos enfrentamos, ahí es donde cada uno va a descubrir realmente su potencial. Probablemente eso sea lo que vamos a ver en la segunda temporada. Todavía no hemos visto a los personajes con actitudes verdaderamente heroicas, pero eso seguramente, al menos ahora hay que darle como una carta de crédito. Pero me parece que hasta ahora han logrado manejar, a mi entender, un poco la intención de lo que quiso contar Oesterheld en estos personajes y cómo adaptarlos a un género en donde creo que probablemente no funcionarían del todo bien si hacemos una adaptación un poco más literal de lo que él escribió hace 70 años, además. O sea que ahí estás defendiendo la adaptación. Absolutamente. Yo voy a ver una respuesta de Oesterheld al Grillo y Ser Humano. Bien. Grillo y Ser Humano lo entrevistaron, creo que está en una cosa que se llama Historia de la Historieta Argentina o algo así. Y él está contando lo que va, su historia, los cómics que ha ido haciendo, y está hablando de un editor de Abril que se llama Chivita. Y dice, Chivita, recuerdo, en Abril me pidió una historia de la Legión extranjera, hasta me había conseguido la documentación y todo. Todavía lo debo tener, un libro en francés con historias verdaderas de la Legión. Se llamaba A moi la Legión, que debe querer decir, traducido algo así como a mí la legión, que llamaquitos dirá que no quiere decir eso. Y yo lo leí de punta a punta y le dije a Chivita, pero esta es una historia con héroes que son todos unos hijos de su madre, mercenarios, ladrones. Y me preguntó, ¿pero entonces no la vas a hacer? Y le dije, no. Es que uno lee esas historias de la legión como Bochester y se da cuenta de otras cosas. Y uno ve a los tipos estos peleando desde el fortín y a los otros, los que atacan a cuerpo descubierto, el coraje que hace falta para salir a la arena y venir a atacar ese fortín. ¿Dónde se va la simpatía a uno? La simpatía se va con el pobre ensabanado que viene a atacar. Es lo que está diciendo, que no quiere ser los de la legión extranjera los hijos de la madre, y que el lector se iba a identificar con los malos, con los que con una sábana arriba del cuerpo los van a atacar. Y yo creo que por eso yo me identifico con los casados. Bueno, de hecho, uno termina empatizando en la historieta con todos y cada uno de los invasores, porque uno empieza a entender, Oesterheld era esencialmente un humanista, luego, más allá de su viraje ideológico. Entonces, cuando lo hizo Ernie Pike, por ejemplo, que es una historieta de un cronista, de un periodista de la Segunda Guerra, en la década del 50, cuando todavía teníamos a los aliados que eran los buenos y los alemanes eran los malos, el villano de Ernie Pike es la guerra, y los hombres están en su circunstancia, y hay actos de heroísmo y de crueldad de ambos lados. En el caso del Eternauta, cuando uno primero conoce a los cascarudos, los ve como una cosa que aparte no están muy definidos, son como unas manchas, y dicen, estos son los que acaban de asesinar a media humanidad, los odiamos, pero de repente vemos a quien los controla, uno de los malos, y después cuando lo conocemos y vemos que cuando está por morir, él hace como un canto, que es el canto, y explica que en su planeta ellos eran seres pacíficos que están controlados por otros, y que esos cascarudos que inicialmente los vemos comerse literalmente unos a otros, y decimos, son unos seres desagradables, ellos en realidad se alimentaban de néctar de flores, pero la circunstancia los llevó a esa cosa horrible, y existen capas y dentro de capas de la complejidad. Vemos que Oesterheld entendió que nunca, inclusive en eso, en la ficción juvenil que él hacía para niños de 12 años, de hace 70 años, él entendió que nunca existían esos blancos y negros, todos eran matices, y me parece que por eso sus héroes
no son heroicos desde el comienzo, todos tienen esos miedos y esas miserias, y tenemos en la serie un Darín que lo primero que piensa es en su familia, que es probablemente lo que cualquiera de nosotros haríamos, y seguramente en el transcurso de la serie vamos a ver cómo eso va a terminar trascendiendo a una cosa que se supone que será el héroe colectivo y el Eternauta que será como el líder de esa gesta heroica. Pero me parece que sí, que creo que el espíritu de lo que hizo Westergel está muy bien representado hasta ahora. Como estamos hablando de una obra que va por menos de la mitad, probablemente se ha dicho que termina la próxima temporada, pero va a ser un poco más larga, que sean 9 o 10 capítulos, con lo cual por ahora estamos especulando respecto a cómo va a terminar el derrotero del personaje, pero me parece que hasta ahora, al menos yo he leído bastante de la obra de Westergel y creo que yo siento que está muy bien representada. A ver, yo tengo un problema con Westergel concreto, que no sé si alguien más lo tiene acá. Soy un compulsivo lector de historietas, pero de todo tipo. Me he seguido la serie de Sakurai, que fue por el Canal 5, de la historieta de la historia de la historieta. Y continuará. Sí, continuará. Genial. Bueno, lo fui a ver a Sakurai cuando vino acá a la Feria del Libro. Digo, soy un lector compulsivo de historieta, pero tengo un tema de que la historieta de Westergel a mí no me parece para adolescentes. A mí me parece para un poco más grandes. No me parece para jóvenes. No sé qué piensan ustedes, pero a mí, cuando yo la leí, tuve la impresión de que tiene toda una elaboración, todo un diálogo, toda una cosa atrás que hay que haber estudiado historia, conocer el pasado reciente, todo ese tema. Y me parece que es una historieta que, no sé, no la veo como que sea fácil de acceder al contenido de ella. Digo, tiene muchas lecturas. Yo creo que lo que dijo Nico ahí, si yo lo interpreto, corregime por favor si no es así, no es tanto que el Eternauta esté pensado para adolescentes, sino que se daba en un canal que sí estaba mayoritariamente formateado para un consumo adolescente. Era el público objetivo de la Zona Cero, pero no necesariamente. Claro. En realidad lo que sucedía era que había muchos laburantes, de hecho era como muy tradicional que se vendían las paradas de tren. Los trabajadores iban a trabajar y se subían y leían estas revistas o las Isidoro. De hecho la principal competencia, esas sí eran notoriamente exclusivas por el tipo de dibujo. Isidoro, Patrusú, eran más pensadas para niños. Claro. Esto en realidad es una cuestión juvenil. De hecho Sakurai lo cuenta, que él lo leyó con 12 años. Yo creo que el tema de defender la serie, de sostener algún tipo de juicios de la serie relacionado con la fidelidad o no de su adaptación, es válido, pero también podemos pasar por arriba del tema, ¿no? Entonces, y a mí me parece que por ahí capaz que va la cosa más interesante. O sea, lo cierto es que a la mayor parte de los espectadores de esta serie, la historieta quizá la lean, pero no van a... somos unos pocos, o son unos pocos los que la van a ver atendiendo a ver qué me cambiaron, a ver qué me mantuvieron y eso. Porque son los que ya leyeron la historieta. Por supuesto, esa gente es muy activa en las redes, es muy vocal y está muy dispuesta a sostener un discurso de... insultarte, como se hicieron la semana pasada. Pero, con un discurso de, bueno, el Eternauta es un referente, no te metas con esto. Pero también es cierto que la serie la están viendo en México, que la están viendo en otras partes del mundo, donde ¿quién es Westergel? ¿Qué es este Perón? Entonces, ahí yo creo que hay algo interesante para pensar, ¿no? Donde el problema de la fidelidad tiene como unas fronteras muy específicas, que no son solo geográficas, sino también de comunidad de lectores, y que me parece que es interesante tratar de leer la serie por fuera de eso. O sea, por sus temas, por su relación con el género. Por eso también lo de los adolescentes es interesante. Esta serie no va tanto por ese lado. Mucha de la ciencia ficción, ya no solo historietística, sino literaria, estaba también renegada a lectura para adolescentes y por mucho tiempo se desvaloró en ese sentido. Entonces sí, creo que ahí hay algo. Hay mucha gente que está, sobre todo profesionales de la historieta y lectores de historieta fanáticos, que están muy impulsados, por supuesto, a dar cuenta de eso, como pasó con todo. Cuando salieron la serie Los Anillos del Poder, estaban todos los fanáticos de Tolkien diciendo, como un elfo negro, por favor, ¿no? Entonces, entiendo que eso es interesante en sí mismo, es cómo se da la interpretación y la lectura de ciertas comunidades, pero también hay otros temas que me parece que están buenos para mirar. Matías, sí, no, yo vi 4 capítulos de te spoileamos bastante. No, pero ya del pique, como se desarrolla en esto, no tiene nada que ver con la ciencia ficción. ¿Por qué? Por una razón, te decía.
la ciencia ficción tiene como siempre una base científica, eso lo dice la palabra, por eso, y yo en eso estoy de acuerdo con Asimov. Claro, Asimov escribió en el 38. Escribió en el 38, pero los valores, y no es una gran literatura, pero los valores que desarrolla son muy buenos, porque busca el fundamento científico, y generalmente en función del desarrollo tecnológico, que España invadió América porque tecnológicamente estaba en condiciones de hacerlo, y en condiciones de volver. Esos que vienen del espacio así, o cascarudos, ahí atrás tiene que haber un razonamiento tecnológico que no son los cascarudos, porque los cascarudos lo podés liquidar pensando en que estaban en el taller inventando cosas y bueno, vamos a tirar alguna bala que tenga insecticida para matar con dióxido. Así los puede liquidar. Además sería bastante ingenuo porque no son coleópteros. Claro. Son aliens. Claro, pero ese es el aspecto de cómo lo ven ellos, ¿no? A ver, la ciencia ficción, si bien la palabra ciencia ficción la inventa un tipo llamado Hugo Gernsback en el año 26 y lo hace un poco para tener un público donde los papás les compren a los niños libros o revistas que, ciencia tiene que tener algo educativo. La exigencia dura, por decirlo así, de que la verosimilitud científica es una clave, la inventa otro tipo que se llama John Luke Campbell en el año 38 cuando agarra una revista que se llama Astounding. Entonces ahí él dice, no nos podemos ir al redemonio con esto. Entonces ahí sí, es verdad lo que vos decís, y Asimov es un ejemplo de esa literatura. O sea, es un ejemplo de ese tipo de ciencia ficción. Algo tiene que aparecer. Pero yo creo que en la serie aparece eso, porque no es una explicación mágica, ¿entendés? O sea, la diferencia importante que plantea los primeros editores, como los que yo te decía, entre la ciencia ficción y otros géneros literarios, es que la fantasía de la que se va a demarcar la ciencia ficción en ese momento, la fantasía es aquello que a las diferencias con el mundo cotidiano le va a imponer una explicación milagrosa, fantástica, mágica, como Harry Potter o El Señor de los Anillos. En cambio, lo que va a decir Asimov, toda esta gente de esa época, es no, la ciencia ficción a todo eso le va a tratar de poner una explicación racional. Pongamos que nos quedamos con eso. Lo que hace, lo que hace Troncoso con los autos, ¿no? Tienen que ser los autos de baja tecnología. Bueno, pongamos que eso sigue siendo un filtro válido para saber qué es ciencia ficción y qué no. Yo te puedo comentar que no es así. Pero pongamos que sí. No hay problema. Pongamos que sí. Sin duda es ciencia ficción. Bien. Yo creo que en el Eternauta tenemos una perspectiva de un hecho extraño por gente que, sacando un poco a Favali, en realidad no está en condiciones de hacer mayores conjeturas científicas. Entonces, hay un montón de hechos aparentemente extraños, como la nevada, lo del campo magnético, lo de cómo llegaron acá estos insectos que, con los primeros planos, a diferencia de la historieta, ¿sí?, te muestra que no son los mismos insectos que tenemos en la Tierra. Entonces, todos esos elementos, insectos extraños, irrupciones en campo magnético, nevadas tóxicas, son lugares comunes de la ciencia ficción. Entonces, la ciencia ficción, más allá de que yo pueda concebir como autor una explicación de por qué mi nave llega en 2 horas a Andrómeda, no necesito hacer eso. Ya apelo a conceptos que ya están masticados por la ciencia ficción. El propio Asimov, cuando escribe Fundación, que es una saga que transcurre en una galaxia, como Star Wars, cuando tiene que hacer que sus personajes vayan de una estrella a otra, él sabe que en la vida real eso demoraría en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué hace? Usa un concepto que ya estaba en el género, que es el hiperespacio. Entonces, eso es ciencia ficción. Acá lo que tenemos es básicamente lo mismo. Hay un énfasis en qué está pasando acá, campo magnético. Estos bichos no pueden venir en naves espaciales, algo los tuvo que traer. En los capítulos que vos no viste, en un momento de Darín dice, ese es el verdadero enemigo. Y cuando lo ves, ese sí puede andar en naves espaciales. Entonces yo creo que todos esos lugares comunes del género y esas preocupaciones del género por dar una explicación racional, teórica, científica, están presentes. Lo que pasa es que, claro, son un veterano de Malvinas y un tipo que tiene una radio de onda corta. Entonces hacen lo que pueden. Por eso yo no creo que la serie se vaya de la ciencia ficción. Además tienen conjunto de arbitrariedades permanentes. Entonces, bueno,
lo verosímil o lo inverosímil. Tenemos que ir redondeando la charla. Había una pregunta de Matías y con eso vamos terminando después de cada uno de ustedes que sí, creo que se me dibujó un poco. Pero no, tenía que ver con un comentario un poco con lo que decía María José, del tema de lo poco empatizables que son los personajes, no sé si sea la expresión, pero, y con lo que decía Ramiro sobre que la serie se ve en México y no sé qué, no tenemos que olvidarnos que esta serie debe haber salido, no sé cuánto salió, pero capaz que $50 millones, 15 millones de dólares. Se necesita una fortuna y un platal para eso, y eso lo habilita una plataforma de alcance mundial como Netflix y la presencia obviamente de Darín, que son los que consiguen los capitales suficientes para que esto luzca bien. Y dentro de eso, dentro de ese juego de que Netflix necesita que esto se vea en todo el mundo, está también los filtros que tienen las plataformas a la hora de formatear las series, que están marcados por los indicadores que ellos mismos tienen, que no los ha tenido nadie en la historia del audiovisual hasta que no existieron estas plataformas. Es decir, qué miramos, hasta dónde miramos, qué escenas repetimos más, qué nos interesa, qué nos atrae y demás. Y en eso, a mí, la serie enseguida o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que decía María José sobre el tema de la actitud de los personajes, pero me remitió enseguida, incluso antes de que salieran más a la calle, me remitió enseguida a Walking Dead. Y el de Walking Dead es un fenómeno que es como que del que no te podés separar porque es una máquina de plata que pegó en todo el mundo y tiene ese mismo tratamiento de la supervivencia y de cómo el colectivo maneja como el egoísmo, la supervivencia y demás. Salteando de género, la idea de incorporarnos series donde no empatizamos directamente, pero igual empatizamos, también es Walking Dead y es Succession. Sí, pero vamos a empezar a pensar Sí, qué son los sellos, ¿no? pero, digamos, yo... Ya va a pasar en la segunda temporada. Pero lo que pasa es que a nivel de consumo popular, creo que Walking Dead es un ejemplo que es muchísimo mayor. Por algo generó todo lo que ha generado y duró todo lo que duró. Y entonces yo creo que hay una cosa que no sé si Estañero en algún momento la pueda contar o no, pero yo no sé hasta qué punto Netflix no condicionó el tratamiento de la serie en base a los datos de consumo de series como Walking Dead o Black Summer, por ejemplo, que es menos conocida. Pero por eso yo decía lo del énfasis en lo postapocalíptico, pero en el sentido de lo postapocalíptico en los últimos 10 años. O sea, claro. ¿Cómo se cuentan esas historias ahora? Vos sabés, tenés un modelo que funciona en todo el planeta, que generó plata en todo el planeta, y bueno, tenés que tratar de replicar algo parecido. Entonces, no sé, estoy un poco especulando también con esto, pero me parece que va por ahí. No, estoy totalmente de acuerdo que, digo, eso es, si no un factor, es el quizá factor de que a mí, por eso me interesaba lo que decía Nico, o sea, de cómo yo leo la adaptación. El cliché es, siempre hay que cambiar cosas, eso es verdad. Pero es una cuestión comercial. No, totalmente, el tema es cómo cambias, qué cambias. Dentro de todas las opciones que tenés un montón de cambios posibles para hacer. Yo creo que leer los cambios sin rasgarse las vestiduras, porque vos sabés que no van a cambiar, es algo interesante y me parece que en lo que vos decís es clave. O sea, vos no podés, obviamente no podés filmar esto. Obviamente, claro, por muchas razones. Entre ellas porque la sensibilidad de las identidades manejadas, la construcción de sensibilidades, de afectos, de todo es la de la década de los 50. Claro. Lo que yo quiero decir es que yo entiendo todo eso y es clarísimo. Netflix formatea todo y formatea... A mí me parece que podrían hacerlo. Perdón. No, pero por ejemplo, yo que sé, películas como Argentina 1985 me pasó lo mismo. Yo, o sea, cuando festejaban, cuando llevaban a los de la junta, no es Netflix, pero fue distribuido por Amazon y fue hecha en ese formato, cuando festejan que los juicios los van a cancelar, es lo mismo, como festejan los mismos planos, las mismas cosas que si hubieran hecho estallar el esteroide. Es lo mismo. Entonces yo lo que digo es, yo entiendo que para hacer esta serie, filmarla, se necesita, para filmarla, respetando esa cosa de ciencia ficción, o sea, la nevada y todo eso, se necesitaba mucha plata. Pero la pregunta es, ¿había que adaptarlo de esa manera? O sea, lo que no me gusta es
decir, como no se puede hacer de otra manera y necesitamos el público y necesitamos la plata, tenemos que aceptar un formato que se ha transformado en una cosa de consumo veloz y que en realidad pasado mañana, o sea, el Eternauta va a ser inmortal, como lo es, ¿tá? Pero la serie no la vamos a olvidar. Entonces yo agarro y digo, bueno, ok, está ahí, lo mirás o no lo mirás, es la libertad, pero se te empieza a Netflixear el gusto. Después ves una película y decís, uy, qué cine uruguayo, gente que habla. ¿No? Entonces, tiene consecuencias. La mejor no habla. Nosotros acá en Uruguay tenemos un cine mudo también. Tiene consecuencias. Y hay un tema, para mí el tema de hoy es el tema de la responsabilidad. Es decir, uno tiene que ser consciente. Esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias de la descarga de música. Se te copiza el gusto, porque tenés 3.000 discos para escuchar y no le das 5 minutos a ver si esto que es más raro lo escuchás. Entonces, la serie de Netflix, ¿era necesario filmar el Eternauta con, no sé, 50.000 millones de dólares? O capaz que nos quedábamos con la historieta que sigue funcionando bárbaro. Yo seré una nostálgica del pasado, trabajo en archivos fílmicos. Claro. Y ahí está la elección de uno como consumidor. Sí, bueno, está, yo qué sé. Me leo la historieta y no veo la serie. Pero está. Nico quiere yo redondeo en 3 minutos, porque aparte tengo que estar en el Pilar en 40 minutos, así que bueno. Para terminar, una cosa que dice Ramiro que también me parece muy interesante, y es que la obra tiene que hablar por sí misma. Si yo escucho una canción, tiene que funcionar bien o mal. Si una canción me parece horrible, a mí no me importa si ese día el músico estaba mal porque perdió Peñarol y hizo una canción horrible. La canción tiene que funcionar y la serie tiene que funcionar. Seguramente todo esto que estuvimos discutiendo hoy le va a dar un montón de matices y un montón de riqueza. Si uno entiende quién es Oesterheld, lo que sucedió con su familia, el vínculo político que tuvo esta obra y sus relecturas, seguramente va a disfrutarlo. Pero si un japonés que está tratando de aprender a jugar al truco ve a unos señores jugando una cosa rara y pelean contra unos cascarudos y eso le funciona, es que lo que hizo Stagliaro con la obra de Oesterheld y Solano López funcionó, al menos a un nivel en donde logramos empatizar con estos personajes y lo que les está sucediendo, aún en gente que no entiende todo el trasfondo que a nosotros nos es muy cercano. Bueno, la dejamos por acá. Muchas gracias.